Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hoy en el Polígrafo vamos a hablar un poco de justicia, pero lo vamos a ver desde el punto de vista externo, cómo un experto en el tema ha hecho pues, definitivamente diagnósticos y también recomendaciones, y se han implementado sistemas para poder mejorar nuestro sistema penal acusatorio, que acaba de entrar a regir no hace mucho en todo el país, y también en los casos civiles. Es un honor para mí tener nuevamente, porque ya lo hemos entrevistado antes, pero primera vez en el Polígrafo, a don Jaime Arellano. Don Jaime es del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, todo mundo lo conoce como CEJA, y a él le agradezco 1.000.000 de estar aquí, don Jaime. Gracias. Otra vez bienvenido a su casa. Muchas gracias. Qué gusto de verdad tenerlo. Usted es una persona brillante. Don Jaime es director del centro y además tiene una carrera larguísima en este tema. Así es que pues no quiero dejar de aprovechar todas estas anécdotas y también las recomendaciones que se pueden hacer a través de este mecanismo. Don Jaime, Panamá acaba de tomar, pues ya todo el territorio lo acaba de convertir en sistema penal acusatorio. Claro. Eso se habló en un momento dado, que iba a ser una forma muy ágil de administrar justicia, y lo ha sido en ciertos casos, en casos de delitos comunes, diría yo, ¿sí? Pero en casos de corrupción, de blanqueo de capitales, casos complejos, que supuestamente el Ministerio Público aduce de grandes redes criminales, no ha ganado uno. ¿Me puede explicar qué es lo que pasa? No puedo explicarlo porque no tengo dentro. Desde el punto de vista... Claro, la información interna. Pero, a ver, los sistemas acusatorios, adversariales, en América Latina en general, si son bien implementados, no hay duda que dan buenos resultados en términos de que se reducen los tiempos de investigación y de persecución penal. Es decir, la gente ve resultados en tiempos cortos, desde que se comete el delito hasta que hay una sanción clara o se declara la inocencia de una persona. Claro. Segundo, ese es el segundo tema. Son sistemas transparentes en que hay oralidad y por lo tanto que la gente se entera directamente o a través de los medios de comunicación de qué pasó en cada investigación. Y yo creo que ese es una virtud y un defecto de los sistemas de justicia penal acusatorio. Defecto, entre comillas, yo lo encuentro bueno. La transparencia obviamente permite que los medios de comunicación y las personas se enteren de lo que pasa. Claro. Los antiguos sistemas escritos inquisitivos eran muy opacos, eran oscuros, cero transparencia. Por lo tanto, la gente no sabía mucho qué pasaba, sabía que se había cometido un delito, años después se enteraba de que alguien había sido condenado, o peor aún, de que después de años de investigación se absolvía o se sobreseía. Los sistemas acusatorios tienen esa ventaja, insisto, transparencia y velocidad en la solución de conflictos, especialmente de los delitos ordinarios, como decías tú, o los delitos comunes. Entonces, eso da, claro, también para poder criticar los sistemas porque hay más información. En lo que no necesariamente han avanzado bien los países de América Latina, y hago la distinción, los países, no el sistema, es en la persecución de delitos más complejos. Que es lo que yo me estoy quejando. Que es el caso que tú me estás planteando. ¿Y eso es por qué? Porque a veces los ministerios públicos o los propios sistemas de justicia como un todo no se organizaron adecuadamente para enfrentar ese tipo de delitos, que son distintos. Un delito común se presentan de manera fácil, hay investigación, la mayoría de esos delitos son flagrantes, para que la gente entienda en la casa, significa se cometió el delito y poco menos lo agarraron de inmediato en el momento en que ocurrió, entonces no hay mucha prueba que andar investigando, la prueba está ahí, lo detuvieron con el televisor en con las manos en la masa. Entonces la flagrancia es rápido de investigar y debiera tener soluciones rápidas. El tema es cuando el delito tiene un autor desconocido, no se sabe quién cometió el delito, o cuando estamos hablando de delitos complejos, organizaciones criminales que están detrás de comisión de determinados delitos, redes para lavar dinero, o etcétera. Ahí es donde, los ministerios públicos tienen que generar una organización especializada en delitos complejos. Eso significa fiscales que tienen que tener un entrenamiento adecuado para saber dirigir esas investigaciones. Segundo, policías o detectives, el área de investigación, que también tiene que tener una formación adecuada. Tú no sacas nada con tener buenos directores de orquesta si la orquesta misma son músicos de mala calidad. Entonces tú tienes que poder dirigir una investigación sabiendo cómo dirigir una investigación compleja, cómo abordo yo un delito complejo, pero segundo tengo que tener policías o investigadores de calidad. Pero esos investigadores de calidad deben de estar ¿bajo qué circunscripción? Tienen que estar bajo la orden del Ministerio Público. El gran cambio
que debe producirse en los sistemas acusatorios, que también es una ruptura con el viejo sistema inquisitivo. Y vuelvo atrás un segundo. Los sistemas inquisitivos, lo que ocurría normalmente que era los jueces o las juezas daban lo que se llamaba una orden amplia de investigar, ¿cierto? Sí. Decía, se cometió un delito, policía, vaya, salga ahí y averígüeme. Y la policía hacía lo que sabía o no sabía hacer y de la manera que le daba la gana. ¿Quién decidía quién entraba a juicio finalmente? La policía. Porque la policía decía, esto Claro, lo investigo, si no esto lo no, hace. esto lo ingreso, esto lo informo, esto no. Los sistemas acusatorios nacieron justamente en términos de transparencia para que la investigación quede en manos de los fiscales y las fiscales, que son los que dirigen. Así que la policía ya no toma más decisiones de filtro, de decidir qué entra y no entra. Se supone, no se supone. Todos los sistemas dicen, la dirección de la investigación y la titularidad de la persecución penal le corresponde al Ministerio Público. Sí, a ver. En Chile, un país de donde está la sede de CEJA, que es mi país natal, Sí. eso ha sido un tema no fácil, porque la policía estaba acostumbrada en el fondo a investigar lo que le diera la gana. Que llegaran estos fiscales y estas fiscalas Y les nuevas dieran y órdenes. les dieran órdenes, les dijeran qué hacer, no era fácil. Claro. Y porque además significa, se me acabó mi poder para Mi decidir autonomía. qué se investiga y qué no se investiga, que dejo fuera porque corresponde o incluso porque no correspondía. Ahora, aquí se han creado unas fiscalías especiales anticorrupción, Ok. supuestamente, para poder combatir todas esas organizaciones delincuenciales. Las últimas que nos hemos enterado de pues, la vulnerabilidad de estas fiscalías han habido 2 anuncios de la procuradora diciendo que sus fiscales están siendo amenazados de muerte. Okay. Entonces a nosotros los ciudadanos nos deja en una situación diciendo, bueno, no es la primera vez que me lo dice, es la segunda vez. Uno como ciudadano se pregunta, ¿por qué me diría una procuradora una información de esta naturaleza a mí, al ciudadano común? Ujú. Bueno, no puedo adivinarlo. Presumiría que es una manera de comentarle a la ciudadanía, supongo, que van probablemente por un camino adecuado y que están investigando, digamos, como corresponde, y a raíz de eso quienes se ven afectados están amenazando de muerte a las fiscales o a los Bien. fiscales. Ahora, Pero yo hay creo que eso... mecanismos dentro del Ministerio Público para poder salvaguardar Absolutamente. estas O sea, situaciones. yo me imagino que eso Y- es una comunicación, pero lo que ocurre es que, a ver, todos los días fiscales pueden ser amenazados de muerte o de otras cosas. Y los ministerios públicos normalmente tienen mecanismos a su vez de coordinación con las policías para tomar resguardos en ese o tipo para de situaciones. investigar quién es el que está Bueno, amenazando. primero que nada para tomar resguardo y segundo, como dices tú, obviamente son los primeros que tienen que gatillar una investigación criminal Claro. sobre la amenaza, Pero de eso no de conocemos manera que nada. no quede impune, porque el peor mensaje que se le podría enviar a la ciudadanía es que quienes persiguen el delito son amenazados por quienes cometen el delito y no se hace nada para investigar y perseguir. Obviamente que una amenaza a un fiscal es lo primero que uno tiene que investigar con objetividad, pero con fuerza, para averiguar y ojalá sancionar y llevar a la justicia a quienes amenazan a los persecutores, a quienes les dimos el poder para investigar los delitos y perseguirlos. Claro. pues, Absolutamente. es que eso no ocurre tampoco. Entonces eso lo que deja en la ciudadanía es un sabor de... ¿Y ahora qué sigue, pues? Ya. Bueno, yo no sé si puede que se hayan iniciado las investigaciones y lo único que supimos fue la declaración que se hizo. Puede que más adelante nos enteremos de cuál fue el resultado de esa investigación Puede. de las amenazas. Ojalá así Puede fuera. que. En todo caso, te reitero, ese sería el mecanismo. Lo que tendrían que hacer, obviamente, y presumo que saben que lo tienen que hacer y lo hacen, es iniciar una investigación de esas amenazas y en su momento ojalá dedicarle especialmente tiempo y preocupación a eso para que puedan llevar ante la justicia a quienes cometieron esas amenazas. Porque lo que tú quieres siempre, obviamente en un sistema de este tipo y sobre todo en unidades que investigan corrupción, es tener fiscales que no tengan miedo de investigar. Fiscales que tengan la fortaleza moral, pero además la seguridad de que su institución los protege, los cuida o las cuida para que puedan seguir adelante con las investigaciones. En América Latina, claro, lamentablemente nos hemos ido acostumbrados a saber de amenazas a fiscales, amenazas a jueces incluso, sobre todo cuando hay investigación de corrupción o de crimen organizado, como carteles de droga o maras en Centroamérica Digo, Norte. nadie está dudando de que Claro. puedan existir las amenazas. Sin duda, pero lo importante es Lo que a investigarlas. mí me llama la atención como ciudadana nada más es decir, bueno, ¿cuál es la acción que va a tomar? ¿Para qué me dice a mí que han sido amenazados? Claro. Yo muchas veces he escuchado algunas de las opiniones diciendo que eso es una forma de justificar las investigaciones mal logradas.
la gente en la calle. Eso obviamente en las redes, vaya. Esa no sería una justificación. Una unidad que está dedicada justamente a la investigación de crimen organizado o de corrupción sabe que ese es el escenario al que se enfrenta. Claro. Y por lo tanto la amenaza va a ser una cuestión normal de todos los días, y justamente el no permitir que la amenaza distraiga la investigación es la esencia de una unidad especializada. De lo contrario, claro, uno simplemente haría investigaciones con unidades regulares de crimen, digamos, que ordinario. No necesitan que no es tanto el caso. perfil, ¿no? Claro, exacto. Vamos a hacer una pausa con Jaime Arellano. Estamos hablando acerca de justicia y de la situación en cómo está Panamá. Le agradezco muchísimo a este invitado especial de la casa. Una pausa y regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Estamos hablando con don Jaime Arellano del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el CEJA. Don Jaime, en muchas partes de Latinoamérica y del mundo se escucharon todos los escándalos de Odebrecht, y también en muchos otros países se hicieron las averiguaciones y ya se ha adelantado bastante en cuanto a saber quién es culpable, a quién sobornaron y a quién no, etcétera. El único país, bueno, el de los únicos países donde esto todavía no ha ocurrido es Panamá. No contentos con eso, la empresa ha licitado en otras oportunidades ahorita mismo y está considerada como una de las que ha aportado el mayor puntaje. ¿Qué mensaje le da eso? ¿En qué obras, perdona? Por ejemplo, en el metro, en la obra del metro 3, que es la que viene ahora, el gobierno actual es el que debe de licitarla. Bueno, ya lo abrieron, ya presentaron sus propuestas. No se limitó la participación de la empresa porque el gobierno dice que no ha sido condenada. Claro. Pero bueno, también tenemos una justicia que no sé si no quiere condenar o no quiere averiguar o no nos ha dado ninguna luz de eso. Entonces, ¿No hay investigaciones en curso acá en Panamá? Porque debe eso no de lo haber, sé. sí, hay en curso, las hay, pero no han tenido ningún resultado. Ha pasado ya un tiempo en que se ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia, pidieron un tiempo más para poder terminar la investigación por la complejidad que se hay, y muy entendible, ¿no? Pero pues no hemos visto ningún resultado. Sí, bueno, ha habido países, yo diría que donde estalló el escándalo de Odebrecht fue donde las investigaciones partieron más rápido, sobre todo en Brasil, después salta al Perú. En Chile, de hecho, no llegó todavía, hay hilos de investigación en curso, pero no hay nada concreto. Ha habido otras situaciones de platas negras hacia la política que sí se han investigado, no la línea de Odebrecht en Chile al menos. A ver, ahí hay un tema que yo creo que fue un poquito, de alguna manera, aleccionador para América Latina, y es importante tenerlo en cuenta. Cuando hay corrupción pública, usualmente hay un corruptor privado. Por supuesto. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque años atrás siempre tendíamos a, digamos, dispararle a los funcionarios públicos corruptos como si el dinero o la acción corruptora viniera sola, viniera del espacio. Entonces, ahí hay una empresa identificada y que tenía un patrón de conducta que tendía a, en el fondo, introducir corrupción en la administración pública para ganarse contratos sabrosos en materia de infraestructura, de concesión vial, concesión portuaria, etcétera. Las responsabilidades penales son por actos y son en cada jurisdicción, de manera que lo que haya ocurrido en otro país puede hacer que un país tome sospechas sobre el tema y tenga cuidado, pero no puede, en principio, claro, bloquear la entrada de una empresa. Ahora, yo fuera una autoridad política, con una empresa que tiene esa fama, tendría cuidado. En la mayoría de los países europeos ha surgido lo que se llama ahora la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya no son las personas naturales, los de carne y hueso, los gerentes, representantes legales que los meten a la cárcel por hacer cosas por la empresa, sino que la propia empresa que tiene una existencia en el derecho es sancionada. Y en países como Italia, eso significa la muerte jurídica de las empresas. Es decir, hay empresas que, cometiendo ciertos delitos, sus representantes legales, esa empresa no puede hacer más negocios con el Estado. Con el Estado o en general en el país, porque es igual que una persona de carne y hueso que lo encarcelan. Bueno, esa empresa es sancionada y de la manera más natural, que es prohibirle hacer negocios en su giro. ¿Y qué pasa con ese representante legal en ese caso? Bueno, ese representante legal, si tuvo conocimiento o tomó parte en las decisiones corporativas que llevaron a la comisión del delito, o como ocurre en las legislaciones europeas, debió saber
y de haber tenido el cuidado adecuado, de pudo haber evitado esa decisión o conducta, también tiene responsabilidades que muchas veces los inhabilitan para, por ejemplo, seguir ejerciendo como gerentes o directores de sociedades anónimas o cosas por el estilo. Aquí se debate mucho de que como no es ilegal que la empresa participe en nuevas licitaciones, lo están asumiendo a un asunto de ética. Pero para mí, pues ese cuidado que usted llama, ¿en qué se traduciría? Claro, pero a ver, insisto, el cuidado es respecto de los actos que ya ocurrieron y que se investigaron en su momento y que se declaró que eran delito. Y respecto de esos, eventualmente el gerente o el representante legal tiene una responsabilidad. Entonces acá en Panamá, si no ha habido conductas que hayan sido condenadas como delito, no hay responsabilidad penal, uno no puede impedir que alguien participe por tener sospechas de. La cuestión es, evidentemente, que uno debería tener un especial cuidado con las actuaciones de esa organización, si es que es la misma, Entonces, que es la misma corresponde. Empresa, obviamente. Bueno, entonces ahí hay, creo yo, una imagen deteriorada, por lo menos en los negocios en América Latina y sobre todo de intervención en la política de parte de un sector definido, que hay que cuidar. Es que mire, pareciera como una burla, yo no sé cómo explicarle esto. Sí, te entiendo, Alita. Si pareciera como, o sea, un ciudadano normal, después de haber dado tanto dinero en coimas en el país, que lo único que ha hecho el Ministerio Público es decir que, bueno, dieron esta coima y que tenemos estas otras coimas en Suiza y las están peleando, que Suiza ni siquiera, vamos a ver si se las va a dar, ¿verdad? Después de eso, vaya, se han perdido en este asunto de las investigaciones que lo que hemos visto, los ciudadanos que hemos investigado algo, que no están tocando a los ciudadanos, a los políticos involucrados en la actual administración. Bueno, yo creo que ese es un tema fundamental. Los ministerios públicos tienen que ser autónomos de la autoridad política de turno. Eso para nosotros es vital. En CEJA nosotros sostenemos que los ministerios públicos tienen que ser constitucionalmente autónomos si eso es posible. El Ministerio Público chileno, por ejemplo, la Constitución señala que es un órgano autónomo que no depende ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial. De ninguno de los tres poderes tradicionales del Estado depende el Ministerio Público, sino que tiene una supervigilancia mixta después de carácter constitucional. ¿Qué significa eso? Ese Ministerio Público tiene que actuar con un principio de objetividad. Yo investigo al que sea eventualmente responsable de un delito. Claro. Lo investigo a su vez, o la investigo, con objetividad, en el sentido de que no persigo con la intención solo de encontrar aquello que incrimine, o lo que se llaman las pruebas de cargo, sino que también si encuentro prueba que me demuestra que es inocente, a pesar de que al principio parecía ser culpable, también, en el fondo, echo para atrás y eventualmente le entrego además esa prueba a la defensa, porque la defensa tiene derecho a saber que me encontré con cosas que parecen exculpar al que yo estoy persiguiendo, ¿cierto? Eso es parte del principio de objetividad del Ministerio Público, pero significa que también hay que tener obviamente una vocación fundamental, que es, si yo tengo el monopolio de la persecución penal, es decir, si todas las panameñas y panameños, todos los chilenos y chilenas, argentinas y argentinos, le entregamos al Ministerio Público la facultad de investigar y de perseguir los delitos, yo quiero que ese Ministerio Público, insisto, actúe con autonomía e independencia del poder político o de los poderes fácticos, económicos, lo que sea, y que persiga los delitos más importantes o los que a mí como ciudadano me preocupan más, y que lo haga con eficacia, con rapidez, para lograr resultados. Que no lo haga selectivamente. Entonces, evidentemente, Adelita, los ministerios públicos son juzgados, no los jueces. Los ministerios públicos son evaluados por sus resultados también. Tienen que ser evaluados por la eficiencia en la investigación, por la eficacia para perseguir los delitos más graves, por su política de persecución, por su capacidad de hacer análisis criminal y hacer persecución penal inteligente o estratégica. Déjeme hacer una segunda pausa, don Jaime. Regresamos enseguida, por favor, no se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del Polígrafo. Tengo poco tiempo, así es que hago preguntas puntuales. Don Jaime, explíqueme cómo se combate la corrupción dentro del Ministerio Público o del órgano judicial. En pocas palabras, ¿cómo se puede combatir esto? Primero, políticas de prevención. Eso significa cuáles son los perfiles de los fiscales y de los jueces, a quienes selecciono, el proceso de selección,
la formación técnica y ética de esas actuaciones. Y segundo, lo que debiera ocurrir en toda democracia, un sistema de control cruzado. La única manera de estar seguro siempre de que alguien está actuando bien es que haya otros terceros que también estén chequeando. Sí. Los medios de comunicación son un mecanismo, el cuarto poder lo hemos llamado tradicionalmente, pero normalmente dentro del sistema democrático político los otros poderes del Estado debieran estar pudiendo controlar. Sí. Eso supone democracias sólidas en que en general el poder está repartido. Cuando se nos produce una concentración de poder en un solo bloque político, como nos ha ido ocurriendo en muchos países latinoamericanos, especialmente después de procesos populistas, tenemos un problema, porque hay muchas veces un ejecutivo que a su vez controla el legislativo y que a veces interfiere en el judicial o en los ministerios públicos. No tiene que pasar por asuntos populistas. O eso bueno, de repente por problemas de diseño. Severo control de parte del ejecutivo. Y luego, insisto, prevención y lo otro obviamente son mecanismos de control aleatorio permanente que tienen que ver con, por ejemplo, declaración de intereses y declaración patrimonial. La mayoría de los países que tienen buenos sistemas de controles anticorrupción significa que un funcionario público cuando entra a la oficina a su cargo declara esto es lo que tengo yo, este es mi patrimonio, y verificable. Sí. ¿Ah? Y al año, cualquier cosa que pase, si yo me compro una casa, alquilo una casa nueva, tengo que explicar de dónde salió el dinero, lo mismo mi cónyuge y los cercanos. Y cuando me voy, nuevamente se mira y se dice, bueno, esto es lo que ganaba por su sueldo, puede tener el patrimonio que tiene hoy, es razonable o no, y eso tiene que explicarse. Claro. Ahora, don Jaime, ¿qué usted ha encontrado en el sistema penal acusatorio de nosotros hasta ahora? Y también quería hacerle otra pregunta. Si usted cree que ante la situación en que nos encontramos en Panamá, que yo siento que hay una corrupción y una falta de objetividad muy clara en los órganos de investigación, ¿deberíamos de tener algún grupo externo que mire, que ayude o que asesore o como lo hace Ceja? Las dos preguntitas. A ver, uno, yo respeto mucho la sensación o las percepciones de la ciudadanía y de los medios, pero como órgano técnico lo que nosotros siempre decimos es un sistema de justicia se evalúa con datos. Sí, Por lo tanto, nosotros lo que pensamos como Ceja es que tenemos que hacer y que lo que recomendamos es que se haga una evaluación y un seguimiento del SPA en Panamá, que se hizo al inicio en las primeras unidades jurisdiccionales donde se fue instalando el sistema, pero que hace falta tener una mirada externa para poder hacer una evaluación. En Chile, por ejemplo, acabamos de hacer una evaluación total del sistema de justicia penal chileno, que ya lleva 14 años de régimen, y en que mostramos lo que está bien, pero también muchas de las debilidades. En Panamá, el sistema está pudiendo investigar los delitos comunes. Aparentemente, por lo que ustedes nos cuentan, hay por lo menos no tanta alegría o satisfacción con la manera en que se investigan los delitos más complejos de corrupción, etcétera. Entonces, es posible mejorar esa investigación, insisto, con unidades que se especialicen, con capacidad de tener unidades de análisis criminal desarrolladas que investigan los fenómenos delictuales y que generan lo que se llama una persecución penal inteligente. Y luego, evidentemente, tiene que haber controles que permitan también evaluar el comportamiento del órgano persecutor del Ministerio Público. Y por otro lado, con una defensa penal pública o privada al frente de calidad. La mejor garantía de buena calidad de la investigación criminal es que al frente haya una defensa de calidad que cuestione todo lo que investiga el Ministerio Público cuando lleva a juicio. Falta de objetividad, una defensa que logra demostrar o cuestionarle más allá de una duda razonable al tribunal de que esa investigación o más bien que esa acusación no se sustenta. En los países donde los sistemas funcionan bien, uno tiene defensas penales públicas tan buenas que muchas veces las personas acusadas de cometer un delito, en vez de contratar a un abogado particular, piden que la defensa pública los defienda. Los defensores de oficio. Los defensores de oficio. Eso pasa en Chile, por ejemplo, porque están tan bien preparados que uno preferiría, si es acusado de un delito... Además conocen el sistema mejor que nadie. Lo conocen muy bien y son realmente gente seria que se centra en su cliente, que es la persona que está acusada del delito. Y sale gratis, excepto que tú tengas dinero. En los países donde esto funciona bien, la gente que tiene dinero, si yo fuera a la defensa pública, tendría que pagarle a la defensa pública probablemente lo mismo que le pagaría a un abogado privado, con lo que en el fondo le regreso el servicio al Estado. No sería pública. Es pública, lo que pasa es que no es gratuita porque, porque yo no soy una persona que requiero asistencia económica. Realmente usted tiene para pagar. Exacto. Eso está muy interesante, ojalá lo hicieran aquí así.
Gracias, don Jaime, por estar con nosotros en el programa. Siempre es un gusto tenerlo. Lo mismo, Adelita, pues, gracias por la invitación. Siempre está a sus órdenes programa, este gustes. Espacio informativo. Me encanta hablar del tema. Yo espero que podamos mejorar mucho en nuestros sistemas y gracias a sus aportes y a su doctrina, yo creo que podríamos entrar en buenas manos. Gracias, don Jaime Arellano. Gracias a usted también por acompañarnos cada semana y le dejo pues hasta la próxima vez. Polígrafo de la Estrella de Panamá.